Estamos en Albuquerque, Nuevo México, y en este sobre hay $5, lo equivalente a 100 pesos, y hay también instrucciones sobre cómo gastar este dinero. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es caminar en la calle, buscar a una persona de manera aleatoria y darle este dinero. Básicamente lo que esa persona va a tener que hacer es abrir el sobre, ver que hay dinero, y luego dice, del 1 al 10, ¿qué tan feliz te sientes? Y luego dice, usa este dinero en comprar una experiencia feliz para alguien más, o sea, gastar este dinero en alguien más. Y al final del día, pues dinos qué tan feliz te sentiste ahora de 1 al 10 y cómo gastaste el dinero. So, a university made a study and the findings were that the way we spend money can affect our happiness indeed. Okay. But when we spend money in ourselves, it actually does not affect it that much. You know, it doesn't go up, doesn't go down. It just stays more the same. So, take this a look. If you can open it, sure. Basically, it's a $5 bill, and would you tell us how happy you feel right now from 1 to 10? How happy am I from 1 to 10? I suppose about a 7 or an 8. Feeling 7? pretty good, yeah. And then the second instruction is to spend this money in someone else. You have 24 hours to Next 24 hours. spend it in someone else, a happy experience for them. And then after 24 hours, just reflect on how happy you feel now. Okay, All right? cool. So do I email you my rating? Or? That would be great if you can do it. Sure. Yeah, cool. Imagina que te encuentras un billete de 200 pesos en tu chamarra vieja. Y pensando en que quieres maximizar tu felicidad con ese dinero, ¿cómo lo gastarías? Por un lado, puedes usarlo en comprar algo para ti mismo, como un café, una comida, algo que te guste, o puedes usarlo en comprar algo para alguien más, para un familiar, un conocido, un desconocido, un vagabundo, etc. Algunos estudios han concluido, de hecho, que la gente que tiene más dinero tiende a ser más feliz que la gente que no tiene tanto dinero o tiene muy poco dinero. Sin embargo, ese límite parece estar en los $75,000 al año en Estados Unidos y pues más o menos su equivalente en otros países que no utilizan el dólar. Y después de estos $75,000 al año, ganar más parece ya no generar más felicidad. Pero bueno, tener dinero es una cosa y decidir cómo gastar el dinero que tenemos es otra cosa. Un experimento concluyó que gastar el dinero en otras personas sí causa un incremento en nuestros niveles de felicidad, mientras que gastar el dinero en nosotros mismos simplemente no lo afecta. Parece no tener ni más ni menos repercusiones en nuestra felicidad. En este experimento, a personas que iban caminando en la calle, se les preguntó ¿qué tan feliz eres? Del 1 al 10. Y luego se les dio un sobre que contenía adentro dinero y unas instrucciones sobre cómo gastar ese dinero. A la mitad de ellos se les dijo, antes de las 5 de la tarde del día de hoy, gasta este dinero en comprar una experiencia feliz para ti mismo. A la otra mitad se le dijo, antes de las 5 de la tarde del día de hoy, usa este dinero en comprar una experiencia feliz para alguien más. Y bueno, al final del día les llamaron por teléfono y les preguntaron, oye, ¿cómo gastaste el dinero? ¿Qué hiciste con el dinero? Y cómo te sientes ahora, del 1 al 10 en términos de felicidad. Aquí hago una pausa para destacar que en ambos grupos la mayoría de las personas utilizaron el dinero en comprar cosas y no experiencias. Es decir, la mayoría de las personas del grupo 1 utilizaron el dinero en comprarse aretes, maquillaje o un café y se lo tomaron o se compraron una comida ellos solos, mientras que personas del grupo 2 mayoritariamente le dieron el dinero a algún vagabundo directamente, a algún artista en la calle, compraron un café y regalaron el café, etc. Comprar el dinero en una experiencia o usar el dinero en comprar una experiencia hubiera sido comprar un café, regalarlo y sentarse con esa persona a platicar. Al final del estudio, para las personas del grupo 1 prácticamente no pasó nada. Sus niveles de felicidad no cambiaron en lo absoluto, de modo que si en la mañana se sentían un 7 en términos de felicidad, en la noche igual, también un 7. Pero para las personas del grupo 2, su nivel de felicidad repetidamente mostró un incremento, aunque sea de un poquito. Es decir, que si las personas del grupo 2 en la mañana se sentían con un 7 de felicidad, en la noche a lo mejor se sentían con un 8, un 9 o un 10.
Y algo interesante aquí también es que la cantidad de dinero no importó. Es decir, a algunas personas se les dio $5, a otras personas se les dio $20, pero esta cantidad no tuvo relevancia alguna o generó cambios en los resultados. Dar más dinero no implicó generar más felicidad. Otra conclusión bastante interesante es que no nada más importa gastar tu dinero en alguien más para que este mismo dinero pueda influenciar tus niveles de felicidad, sino que debes tener cierta intención al momento de gastar este dinero. Por ejemplo, gastarlo en regalarle algo a tu papá o a tu mamá no importa tanto como gastarlo en alguien que se encuentra en el hospital o en verdadera necesidad económica. Y es esta intención la que puede generar un cambio significativo en tus niveles de felicidad cuando gastas dinero. Como el estudio fue realizado en las afueras de una universidad en Vancouver, Canadá, algunos críticos dijeron que podría haber diferencias culturales en otros países y que también si los sujetos no fueran estudiantes o tan jóvenes, podría haber diferentes resultados. Sin embargo, sí han habido otros estudios realizados de manera similar alrededor del mundo. Por ejemplo, en este mapa vemos los resultados en 120 de 136 países estudiados, en los que sí hubo una correlación positiva entre dar dinero a la caridad y felicidad. Prácticamente lo que hicieron fue preguntar, 1, ¿has donado recientemente dinero a la caridad? Y 2, ¿qué tan feliz eres en general? Los países que se muestran en verde son países que tuvieron una correlación proporcional y positiva. Es decir, a mayor participación en caridad, mayor felicidad. Y los países en rojo representan lo contrario. Mientras mayor era la participación en caridad, menor era la felicidad. Por lo cual, estos estudios también concluyen que esta relación entre dar dinero de manera prosocial o caritativa y la felicidad no necesariamente es 100% universal, puesto que en algunos países es un poquito diferente. Otro estudio, en 2017 por parte de Gallup International, encontró que los países más felices del mundo son Islas Fiji, Colombia, Filipinas, México, Vietnam, Kazajstán, Papúa Nueva Guinea, Indonesia, India, Argentina y Holanda. Y los más infelices del mundo son Irán, Irak, Ucrania, Grecia, Moldavia, Brasil, Hong Kong, Sudáfrica, Turquía y Ghana. Y ya, bueno, para terminar creo que vale la pena preguntarse si estaríamos dispuestos de vez en cuando a gastar un poquito de dinero en alguien más, tal vez que lo necesite, que esté en verdadera necesidad, considerando que al final del día probablemente también nos hará más felices a nosotros.